Bien, así iniciamos horas extras correspondiente a este 14 de junio del año 2020, día en que conmemoramos un aniversario más de esta gesta heroica de Constanza Maimón y Esther Hondo, el movimiento revolucionario 14 de junio. Horas extras, producción del doctor Julio Jacín, junto a Cristino del Castillo y quien les habla, Carlos Alonso, para Carivisión. Un 14 de junio en el que faltan 200 días para el 2021. Tenemos lunes en cuarto menguante, es día de los santos Eliseo Profeta, Anastasio Digna y Félix Mártires y Metodio de Constantinopla. Son 61 años los que se cumplen de la gesta restauradora de Constanza Maimón y Esther Hondo. También es día del donante de sangre. Saludos a los quienes nos sintonizan, saludos al doctor Jacín y a Cristino del Castillo. Adelante. Efemérides, que la vamos a leer completa después de este comentario necesario con el doctor Castillo y con Carlos Alonso. En 1959 es el hecho, ¿verdad? Se inicia la llamada expedición de Constanza Maimón y Esther Hondo, integrada por un grupo de patriotas encabezado por Enrique Jiménez Moya y el doctor José Horacio Rodríguez Vázquez, la que pudo lograr su propósito de derrocar el régimen de Trujillo. No pudo lograr su propósito, pero abría el camino para ello. Hacer conjeturas sobre lo que pudo haber sido y no fue, y sobre suposiciones históricas de que qué hubiera pasado si no hubiera pasado tal o cual cosa, esos son hechos que sí se pueden conversar en una peña, se pueden escribir en un libro, se puede hacer una novela, pero la realidad es una, y esa realidad es lo que ocurrió y dentro de qué contexto ocurrió. Yo quiero contarle a Carlos y a Cristino una parte vivida y otra parte contada y otra parte leída, pero todo vivido, es decir, en el año 1959, un 14 de junio, mientras gobernaba la República Dominicana Rafael Leonidas Trujillo, y en América había un movimiento generalizado de la eliminación de aquellos gobiernos dictatoriales en diferentes países
como Venezuela con Pérez Jiménez, como Colombia con Rojas Pinilla y algunos países de Sudamérica que no tenían nada que ver con lo que ocurrió en el Caribe. Gobernaba Stroessner en Paraguay, gobernaba Perón en Argentina. Ya había llegado posiblemente Perón aquí en el 59. Pero el hecho es que el 14 de junio del 59, desde Cuba se organiza una invasión armada para derrocar el régimen de Trujillo, como dice la efemérides. Textualmente se inicia la llamada expedición de Constanza, Maimón, Esterondo. 3 frentes se organizaron, 1 aéreo y 2 marítimos, integradas por un grupo de patriotas encabezado por Enrique Jiménez Moya y el doctor José Horacio Rodríguez Vázquez, la que no pudo lograr su propósito de derrocar a Trujillo, pero abrió el camino. En el 1960, un movimiento interno que se llamó también Movimiento Revolucionario 14 de Junio, con un grupo de jóvenes de familias conocidas y de diferentes estratos sociales, que fue un elemento que llamó mucho la atención. Ocurrió en el 60 ese movimiento, unos meses después, no fue un año después. Apenas en junio fue la invasión y en enero, febrero fue el movimiento revolucionario, que no tuvo ninguna conexión uno con otro. Y ese mismo año matan a las hermanas Mirabal. Estos 3 hechos usted no lo puede unir en su contexto, pero sí puede determinar que independientemente del origen, sí produjo el 30 de mayo del 61. Deterioró tanto el régimen que produjo lo que vivimos la noche del 30 de mayo. Lo decimos porque la pregunta es, doctor, ¿usted sabía que si Fidel Castro no hubiese triunfado en enero del 59, aquí no hubiéramos tenido 14 de junio? Porque eso quien lo propició fue Fidel Castro. Sí, le dio todo el apoyo indiscutible. Muy bien, pero no hubiera ocurrido si estuviera gobernando Fulgencio Batista todavía. Eso es algo que... Pero vuelvo y le digo, lo que pudo haber sido y no fue. Lo que fue que Fidel triunfó en enero y ayudó en junio. Inclusive, si tú ves las banderas de los revolucionarios que vinieron, ve que más de 6 países tuvieron presente, es decir, ciudadanos de 6 nacionalidades tuvieron presente. Y no eran mercenarios, ¿eh? No eran mercenarios, era solidaridad. La mayoría eran cubanos. De los extranjeros, el grupo mayor era cubano. Entonces, quería decir, porque eso de que fue un dominó que se cayeron, un efecto dominó de que se iban los dictadores de América. No. Pudo haber influenciado en otro sentido. Por ejemplo, ¿no te llama la atención que el 30 de mayo ningún conjurado de los héroes que ajusticiaron a Trujillo, no había nadie perteneciente, ni sobreviviente del 14, ni sobrevivientes del movimiento revolucionario 14 de junio del 60? Todos eran de otra estirpe. Gente del régimen que estaba en desgracia con Trujillo. Sí, pero fueron asesorados, a los del 14 los ayudó Cuba, a los del 30 de mayo los ayudó Estados Unidos. Entonces, esas son de las cosas que los jóvenes tienen que entender. Tienen que entender porque con el tiempo
las cosas se van aclarando, y cuando tú tienes la revolución del 65, cuando ves, por ejemplo, que cuando el desembarco, el general Wessing es jefe de un sector que se opuso a la reposición de Bosch sin elecciones, y otro grupo que era él, que pertenecía a convocatoria para unas nuevas elecciones. Al dividirse, ¿por qué llega a Estados Unidos? Porque tiene informaciones ya confirmadas de que los comandos que se habían formado apenas entre el 24 y el 26 ya tenían dominio la izquierda dominicana, y no era el PRD el mayoritario en los comandos que se habían armado. Entonces, ¿qué pasa? Que Johnson avisa que la invasión, que deriva soldados que iban para Asia, lo deriva para República Dominicana, y para salvar el país de que ese país no caiga en manos de los cubanos, que todo parecía que era así. Y inmediatamente surge algo que muchos no se dieron cuenta. Yo tuve la suerte que, además de 25 años que tenía, me llamó la atención que uno de los conjurados de la muerte de Trujillo presidió el gobierno de concentración nacional. Me llamó la atención. Yo, caramba, pero qué raro que Antonio Inver participa el 30 de mayo, participa en el Consejo de Estado y participa de jefe de gobierno. ¿Qué me dio eso que llega a la conclusión de que Inver era un hombre de los americanos? Eso no tenía la menor duda. En todos los momentos estelares de la vida, como fue sobreviviente, pues no era la figura principal, indudablemente, pero lo fue después de ello. De manera que a los nuevos generaciones, que estén claro que el 14 de junio fueron dos movimientos que definitivamente fueron en fechas diferentes, uno en el 60 y otro en el 59, que las muertes de las Mirabal fueron en el 60, y que si Fidel Castro no hubiese estado en el poder, el 14 de junio, invasión, la del 59, no se iba a realizar. Como sin Fidel Castro no iba a ser posible el desembarco de Caracoles con Camaño, porque fueron los cubanos los que ayudaron en esa dirección. Después de eso, pues tenemos que esas son las efemérides de hoy, con una lectura muy personal, pero creo que le estamos dando datos y no motivo de discusión, ¿verdad, doctor? Bueno, Cuba tiene también cierta incidencia, lo que estaba ocurriendo en ese momento en Cuba, tiene mucha trascendencia en República Dominicana, porque eso aceleró la caída de Trujillo, porque los norteamericanos, conscientes de que había un factor político que generaba ebullición, y para evitar que República Dominicana repitiera la experiencia de Cuba, decidieron salir de Trujillo. Y por eso ellos apoyaron a los conjurados en lo del 30 de mayo. Eso es tanto, como tú dices, que cuando Trujillo se da cuenta que Estados Unidos ya lo tiene señalado como uno de los dictadores que se iban, inmediatamente con Johnny Aves arma una opereta de que aparentemente el país estaba conversando con Cuba y con Rusia, y hubo un tiempo en que las emisoras oficiales daban la sensación de que nosotros estábamos preparando unas relaciones, pero muy estrechas, inclusive comerciales, con Rusia y con Cuba. Estados Unidos se dio cuenta que eso no era así y continuó el proceso de eliminación de Trujillo con gente que habían seleccionado como
cercanos a Trujillo todos, pero inconformes, gente de él. Eso es lo que pasa el 30 de mayo, el 14 de junio del 59, que es lo que hoy conmemoramos, 61 años de eso. La llegada del grupo que vino por Constanza, porque los de Maimón y Estero Hondo llegaron el 20. Sí, era normal porque uno vino por avión, ¿verdad? Exactamente. Y La una diferencia cosa, fue la travesía marítima. una cosa, doctor, también que uno se pregunta, si los que mataron a Trujillo se le fueron adelante a otros que pudieron haber estado preparando algo semejante. No, de eso yo te Era puedo el hablar. único plan. No, Sí. no. No, aquí no habían deseos, sí, pero Solo ese grupo estaba tramando. no, acciones concretas, y eso estaba bien coordinado. Fíjate que las armas no se usaron, vinieron de fuera. Y había un coordinador y habían los contactos locales. Había mucho más de lo que uno se imaginaba. Lo que ella tuvo bien claro, que eran grupos bien, por ejemplo, bien coordinados. Tú coges a los de la Masa, a los Díaz y a la gente de Moca, y eran más o menos gente afines. Tenían relaciones definitivas entre sí. No había desconfianza. Ahí no había desconfianza. Ahí las únicas dos relaciones que yo nunca tuve la oportunidad, pero sí hay quien la tiene, creo que el ingeniero Cuello la tiene, fue el conocimiento que tuvo el ministro de la Fuerza Armada, Román, y Amado García Guerrero, que eran militares que no pertenecían al otro sector. No pertenecían al otro sector, pero algún vínculo hubo ahí. Vamos entonces a terminar las efemérides, o a comenzar las efemérides de nuevo. Bien, vamos a comenzarlas. Ya hablamos del 59. Vamos a decirles que en 1864 murió en la ciudad de Santo Domingo el general Pedro Santana, primer presidente de la República, marqués de las Carreras. 1891, la República Dominicana y Estados Unidos acordaron un tratado mediante el cual en lo adelante el gobierno estadounidense otorgaría privilegios de entrada a su territorio de determinados productos criollos libres del pago aduanal, entre los que se encontraban azúcar, melaza y café. Doctor, ese título noble, ¿quién se lo dio a Santana? Marqués de las Carreras. Eso fue, tengo entendido. España, ¿verdad? España, claro. España fue que lo hizo. De la anexión. Ah, porque él es un marqués. Y la carrera fue por las batallas, ¿verdad? Sí, por la batalla. Sigue, Carlos. Bien, un día como hoy, en 1913, nace en San Rafael del Yuma el escritor Ramón Marrero Aristi. Algunos historiadores consignan el acontecimiento al día 1 de este mes. Hace un momentico un sobrino de él estaba aquí en televisión. Ah, sí. Aristi Escuder. Aristi Escuder, sí. Aristi Escuder es hijo de un hermano de madre de Ramón Marrero. Ah, bien. Un día como hoy también, vemos que en 1961 el presidente Balaguer envió una invitación cordial al presidente del PRD, profesor Juan Bosch, y a 3 de sus compañeros dirigentes para que viajen al país con plenas garantías a fin de iniciar discusiones tendentes a su participación en la política nacional. Hace mucho que ese pitcher y catcher estaban bien conectados. Ven que ya esto está bien aquí, estoy yo aquí. Espérate que te voy a mandar una avanzada. Sí. En 1962, el ex general Pedro Rafael Santiago Rodríguez Echavarría es expulsado del país. Después de haber expulsado los últimos reductos de los Trujillo. Ah, él fue que lo sacó y lo sacaron después a él. Ese es el héroe que se convirtió en villano en menos tiempo. En 24 horas lo acusaron de pichón de dictador. Dios mío.
y sus compañeros de armas lo sacaron del país. Bueno, Pero él fue que sacó a los últimos Trujillo del país. bien. En 1965, el Departamento de Defensa de Estados Unidos autoriza al teniente general Bruce Palmer de la Fuerza Interamericana de Paz a ocupar militarmente parte de la capital dominicana bajo control del gobierno constitucionalista de Francisco Camaño. A los pocos días, el gobierno de Estados Unidos logró oficializar la invasión con una resolución de la Organización de los Estados Americanos y sustituyeron a Bruce Palmer por Hugo Panasco Albín, quien se convirtió en el jefe de la FIP, Fuerza Interamericana de Paz, y Bruce Palmer pasó a ser el subjefe de la Fuerza Interamericana de Paz. De manera que ese fue el día que el Departamento de Defensa hizo la invasión unilateralmente, luego la oficializó y la maquilló con la OEA. Con la OEA, sí. Bien, señores, un día como hoy, en el año 2007, murió a la edad de 74 años la ex primera dama, Acela Mera de Jorge. En 1777, Estados Unidos adopta la bandera de barras y estrellas. 1823, Guatemala se separa de México. 1900, Hawái se convierte en el estado 50 de los Estados Unidos. En 1928 nace el guerrillero argentino-cubano Ernesto Che Guevara de la Serna. 1964, François Duvalier es investido presidente vitalicio de Haití. Gobernaba esa nación desde 1957. En el año 2006 murió a la edad de 77 años en Florencia, Italia, la periodista y escritora Oriana Fallaci, que logró hacerse de un nombre en el periodismo cuando este se consideraba un oficio de hombres. Doctor, no se ha estudiado el fenómeno, porque hombres buenos, muchas veces médicos inclusive, que han ocupado el poder, se convierten en hombres tan crueles como Duvalier aquí y como el padre y el hijo en Siria. Parece que el poder es algo raro, ¿verdad? Y en la antigua Yugoslavia también. Tito, ¿Cómo es que se llama? El que fue condenado en el Tribunal de la Haya. Ah, sí, ya. Que fue, era médico. Milosevic. Sí. Milosevic. Sí. La medicina tiene táctica y estrategia. La medicina tiene táctica y estrategia. Yo supongo que por eso muchos médicos terminan siendo políticos destacados. Porque cuando usted combate una enfermedad, primero usted tiene que hacer un buen diagnóstico. Pero Allende era médico. Allende era médico. Allende era médico, la chilena era pediatra, ¿cómo se llama? La que estaba anterior a este. Bachelet. La Bachelet era, sí. Pues si el médico tiene que hacer un buen diagnóstico y después escoger las armas adecuadas. O sea, el Che Guevara, doctor. Y el Che Guevara también. El Che Guevara. Rafaelito Albuquerque, que por suerte es un ángel, ¿verdad? Nació un día como hoy, doctor. Nació un día como hoy. Sí, Rafael Francisco Albuquerque, mi líder. Sí. Así es. Lo que tú dices, que hay como una dualidad rara ahí que se conjuga, ¿verdad? Y muchos abogados también, porque el derecho tiene mucho que ver con la organización del Estado, su funcionamiento. Doctor, pero el abogado es el oficio y la profesión por excelencia para dirigir un país democrático. Bueno, se puede decir que el abogado tiene conocimiento. El que tiene más materia prima o supuestamente más materia prima para dirigir un país, porque conoce el derecho y sobre la democracia. ¿Ah? Sí, así es. Lo que pasa es que algunos dejamos pasar ese tiempo. Yo tengo un amigo que es internacionalista que dejó pasar la bola. Sí, estoy hablando con él ahora mismo. Bien. Interesante.
Señores. Esa nunca llegó, doctor. No, te pasaron las 4 malas, ¿verdad? Nunca llegó. Bueno. Nunca he bateado en esa liga. A veces, sabes que bueno, tengo algo, doctor. Ajá. Tengo algo para después que terminemos las efemérides, que quisiera compartirla contigo, por eso mismo, de batear en esa liga. ¿Quiénes batean en esa liga? Porque hay un fenómeno que está ocurriendo ahora que lo preferí dejártelo a ti para horas extras. Porque tú eres como mi conciencia. Tú eres que me dice, mire, eso no es así. Yo creo que es al revés. No, es que a veces yo realmente me voy por la experiencia. Y a veces el conocimiento también es lo que influye. Pero termina de decir quién cumplió un día como hoy, sí. Carlos. Vamos a decirles que un día como hoy cumplieron años el abogado y ex vicepresidente Rafael Francisco Alburquerque de Castro, ese mismo que usted mencionaba hace un momentito. El licenciado y presidente del PNBC, Juan Alberto Cohen Sander. Mira ahí, 2 judíos, 2 apellidos judíos. Ese es como el de aquí, que hay un Hassan Ri que yo conozco que es por los 4 costados también, pero árabe. Cohen Sander, sí. Sí. El empresario José Antonio Tarrazo Díaz, el doctor Freddy Reyes Pérez, gerente general de la Nacional de Ahorros y Préstamos. Freddy Reyes. Yonoris Yamel Encarnación Durán, el abogado Daniel Avelino García, el licenciado Rafael Rodríguez Clase, el periodista Benito Enríquez Moreta, la señora Agustina Méndez de Regalado, el señor Elcido Eliseo Santana, el padre de Marta Santana, Trinidad Tavares Weber, de la farmacia Weber. A Marta no le gusta que yo le diga que el maquillista de televisión es una especie en extinción. Ya va por el mismo camino del que operaba el boom. ¿Usted se acuerda del que agarraba el micrófono arriba? Ya eso desapareció. Bueno, vamos a una pausa, señores. Volvemos. Y la foto aérea de un avión también. Ya, el dron. Con el dron se acabó. Perdió el trabajo el camarógrafo y el piloto con el dron. Así mismo. Volvemos en un instante.